Bueno, hola, ¿cómo están? Mi nombre es María José Guzmán. Hoy voy a hacer mi autoevaluación de la clase de información y documentación. Y bueno, para eso quiero empezar primero dando unos apuntes, digamos que de la clase generales y de lo que me pareció a mí la clase como tal. Entonces, bueno, primero quiero hablar de la actitud y la disposición del profesor Cobos. Creo que es algo que toca resaltar sí o sí, porque pues yo ya venía de un semestre virtual donde fue el primero, entonces digamos que los profesores y nosotros los estudiantes estábamos como acomodándonos a este ritmo y siento que en este semestre ya hubo algunos cambios, pero igual quiero resaltar del profesor Cobos que desde la primera clase, nunca pues voy a olvidar esto, siempre insistió en que pusiéramos nuestras cámaras para conocernos más, para que fuera un poco más fácil también el contacto y la comunicación, para conocernos, para entendernos y pues para hacer esta virtualidad un poco menos incómoda también. Entonces creo que desde ese momento yo entendí que la clase iba a ser un poco más, digamos que más fresca, más chévere, y efectivamente así fue. Entonces recuerdo muy bien desde ese primer día que dije como, ok, al menos el profesor quiere conocernos más allá de, no sé, de enseñarnos y ya. Bueno, algo más que quiero resaltar es que el profesor siempre tenía una actividad planeada para la clase, además del tema de la clase. Entonces siempre había o un juego o un video reflexivo o una actividad que nos hiciera como sacar de la rutina de estar escuchando la teoría, y eso hizo que fuera más, digamos que más dinámica la clase todo el tiempo, en todo el semestre. Otra cosa es que a pesar de que el tema de la clase pues no puede ser digamos que el más divertido, pero creo que es el más necesario cuando uno está en este momento en el que yo me encontraba, que es escribiendo mi trabajo de grado, porque pude yo personalmente aplicar absolutamente todos los conocimientos que estaba entendiendo y que estaba aprendiendo en la clase y ponerlos pues en el papel de mi escrito, ya que yo tomaba todos los apuntes de cada exposición, de la de Cobos, de la de mis compañeros, y cada regla, cada capítulo de APA lo iba, digamos que, pues archivando en mi cuaderno, y una vez se terminaba la clase o incluso dentro de la clase, yo iba, digamos que, corrigiendo mi documento escrito. Entonces creo que fue algo fundamental en este semestre porque pude, digamos que, tener completo mi documento en cuanto a normas APA, a las citaciones, a ortotipografía, incluso forma. Yo creo que dejé ese documento, pues digamos que lo más eh, oportuno, lo más bueno y lo más adecuado posible en cuanto a normas APA, y no tuve la necesidad de llevarlo ni al centro de escritura ni a un corrector de estilo, porque como les digo, pues yo ya estaba aplicando todo lo que iba aprendiendo en información y documentación y lo ponía en práctica en el documento escrito. Entonces creo que esta clase fue fundamental para mí en este momento. Fue un consejo que tomé hace algunos semestres. Me dijeron como mete información y documentación primero con Cobos porque es el mejor en la clase, y segundo, si puedes, mételo lo más cerca posible o cuando estés viendo trabajo de grado. Y siempre aprendí algo nuevo. Yo creo que no hubo una sola clase en la que yo no sintiera esto, porque siempre me llevaba o un nuevo aprendizaje para pues escribir muy bien mi documento y cualquier documento escrito, o incluso una reflexión para la vida. Yo creo que esta clase, además de enseñarnos muy bien cómo escribir un texto académico y científico, yo creo que también fue en, no sé, en aprender a ver estas clases virtuales como de otra manera, porque Cobos y incluso mi grupo nos esforzamos mucho para que esta clase pues fuera muy amena para todos. Entonces, siempre que había exposiciones, había un juego, había una actividad, mis compañeros todos se esforzaban por hacer buenos juegos, por mantener enganchada la atención de los demás, y bueno, pues la motivación de los premios también ayudó a que las clases fueran un poco más, pues más chéveres. Bueno, y de estos aprendizajes, para no extenderme mucho, voy a dividirlo en dos. Por un lado, del manual de las normas APA me llevo que son mucho más que unas simples normas que nos ayudan a escribir correctamente, sino que también me dejó unas enseñanzas muy buenas en cuanto a un capítulo que tuve en una exposición, y fue a cómo escribir para reducir la discriminación en el lenguaje precisamente. En cuanto a discriminación, estigma, etiquetas de género, de raza, de discapacidad,
y bueno, eso me hizo entender que el manual de APA abarca mucho más que unas simples normas que se tienen que seguir al pie de la letra. Y por otro lado, también quiero resaltar el ejercicio de escribir que se vio fortalecido durante todo el semestre con el ejercicio de las bitácoras, porque recuerdo muy bien que Cobos nos dijo que la lectura hacía al hombre completo y la escritura preciso. Y creo que esto se me quedó súper grabado y yo considero que gracias a este ejercicio de escribir las bitácoras me fluyó mucho más para yo poder escribir el documento pues de mi trabajo de grado. Y creo que es un hábito que debo seguir fortaleciendo porque me parece súper importante dejar plasmado y dejar registrado lo que pasa en nuestra vida. Y además me gustó mucho que el espacio de escribir la bitácora no fuera específicamente solo académico, sino que Cobos nos daba la libertad de escribir lo que quisiéramos, de reflexionar. Entonces muchas veces este ejercicio de la bitácora se volvió como un ejercicio de introspección mía, de incluso de catarsis, de relajación, de desahogo. Y bueno, ya lo hacía con mucha más fluidez y me encantaba tener ese espacio. Entonces, estos fueron unos aprendizajes, pues digamos que en términos generales me quedaría aquí muchos minutos hablando de todo lo que aprendí, pero algo que recuerdo también clave fue lo de la masa del buñuelo, que como la escritura, y yo creo que como lo dije en mi bitácora en ese entonces, las cosas muchas veces hay que dejarlas reposar, hay que ir, dar una vuelta, cambiar el panorama, volver y tomar ese aprendizaje o el ejercicio que estuviéramos haciendo con otra actitud. Y yo creo que esto para la escritura y para la vida es fundamental y se lo agradezco a Cobos y a la clase de información y bueno, y ya por último, quiero agradecer, al profesor Cobos por su disposición, por su actitud y por su entrega en todo el semestre. Gracias por preguntarnos cómo estábamos en cada clase. Gracias por preocuparte por vernos, por tener un contacto más cercano con nosotros. Gracias por cada clase entregar toda la mejor actitud, por tener tus clases planeadas, por resolver todas las dudas que teníamos siempre, por hacer las clases más dinámicas y por dejarnos estos ejercicios de las bitácoras, pero también por dejarnos videos súper reflexivos, muy interesantes. Gracias porque fue una clase muy completa y bueno, fue la mejor clase que pude haber tenido para despedirme de mi carrera porque ya es la última clase que veo. Y nada, bueno, ya por último voy a decir mi nota de autoevaluación y voy a decir por qué considero que debo sacarme esta nota. Yo me voy a poner un 4-5 porque considero que siempre estuve pendiente en todas las clases, como ya lo dije, siempre tomé apuntes para resolver mi documento escrito, aplicando todo lo que aprendía. Respondí con mis bitácoras, me faltó una porque preciso en esa semana estaba terminando mi tesis, pero bueno, siempre quise hacerla con la mejor actitud. Pero además siempre participé, siempre levanté la mano para participar, para leer las bitácoras de los demás compañeros, para incluso leer otros ejercicios dentro de la clase, me encantaba participar. Bueno, sin embargo, creo que mi desempeño en los juegos pudo haber sido mucho mejor porque solo gané una vez y me pudo haber ido mucho mejor. Y también, por otro lado, mis bitácoras pudieron haber sido mejor también, porque creo que al comienzo eran muy literales y luego eran un poco reflexivas en cuanto a lo personal. Y siento que pude haber tenido bitácoras más intertextuales, de manera que hubiera más diálogos entre los textos, entre diferentes autores. Y bueno, por eso creo que mi nota y mi autoevaluación es un 4-5. Y ya finalmente, pues me queda despedirme de Cobos, despedirme de mis compañeros y agradecer a todos por esta clase que me sirvió para absolutamente todo, para mi tesis, pero también me dejó enseñanzas muy bonitas para la vida y para cerrar con broche de oro este capítulo de mi vida universitaria. Entonces es una clase que voy a recordar con mucho cariño y también voy a recordar con mucho cariño a Cobos y a mis compañeros. Gracias, chao.